Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. Vamos Buenos a días, profe. comenzar con el teórico. Este va a ser nuestro primer teórico de la era. Si ustedes revisan el aula virtual, tienen un cronograma donde están organizadas todas las actividades, incluyendo los teóricos. Esta era va a transcurrir desde el día de hoy, que comenzamos con esta segunda era, hasta el 20 de agosto, donde finalice, tenemos el examen de segunda era, ¿sí? Dentro de esta segunda era vamos a tener teóricos, seminarios y trabajos prácticos, de igual manera como tuvimos la primera era. Hay 3 trabajos prácticos en el transcurso de esta segunda era, y todas las semanas van a tener seminarios. Siempre va a tener o un grupo. Recuerden que los seminarios se dividen en 2, o sea, cada 15 días tienen un nuevo seminario. La primera semana son algunos grupos que tienen seminario, la segunda semana son otros grupos. Lo que sí por ahí, vamos a, con el tema de feriados, vamos a hacer algunas adaptaciones con respecto a los seminarios, porque tenemos varios feriados por ahí que tenemos que, sobre todo creo que en junio, ahora en mayo, para seminarios no hay feriados que interfieran, sí en el mes de junio. Acá me están diciendo algo con respecto a trabajos prácticos. Puede ser, chicos, me están diciendo que aparece 2 veces la comisión 23 y no la 25. Yo voy a revisar eso y voy a hacer el cambio y les voy a informar por el foro de avisos, ¿sí? Quizás en la organización se omitió la comisión 25 y se puso 2 veces la 23, pero les toca en este primer seminario, en este primer trabajo práctico, quise decir, son 4 semanas y les toca una vez a cada comisión. Si por ahí ven que alguna de sus comisiones no está o algo, escríbanme a través del foro de aviso y yo hago las correcciones necesarias en el cronograma. Ahora después reviso esto de la comisión 23 y 25, quédense tranquilos. Profe, Sí, te escucho. la 27 también aparece 2 veces. 2 veces y Sí. bueno, ya me fijo. Profe, la 61 también, y no se Bueno. pasa, y no tiene los 51. Bueno, perfecto, ya me fijo eso. Ya Gracias. me fijo, no, gracias a ustedes, chicos. Era el cronograma que me pasó Bedelía, así que les voy a pedir que corrijan a las chicas de Bedelía eso y se fijen. Así les pongo el cronograma definitivo con las correcciones. Bueno, para trabajo práctico hay material que está subido en el aula y hay más que nada un trabajo práctico que se los dejaron en la fotocopiadora los docentes. Eso yo ya le avisé la semana pasada. Es el trabajo práctico que siempre se utiliza y bueno, el mismo trabajo práctico van a trabajar en estas próximas 4 semanas. Con respecto a seminarios, como les decía, son cada 15 días un nuevo seminario, y con respecto a teóricos tenemos 2 teóricos semanales, excepto que yo por ahí les informe que por cuestiones de algún feriado tengamos uno solo. Esta semana, el día miércoles, es feriado porque es el día del censo. Acá en la Argentina se hace el censo, pero después yo ya les cuento cómo voy a recuperar los teóricos del miércoles, sobre todo, ¿sí? Se van a recuperar por Zoom, se van a dar teóricos a través de Zoom para recuperar los teóricos de ese miércoles. Y nos toca el miércoles que viene otra vez un feriado, y bueno, también se les va a informar cómo se recupera. Estén atentos siempre al foro de avisos, como yo les decía, ¿sí? Siempre revisen el foro de avisos para ir viendo las novedades. Bueno,
Para el teórico de hoy no les traje un PowerPoint porque me parece más interesante trabajar el teórico a través de la tableta que tengo, que siempre les hago esquemas e imágenes en la tableta. Hay muchos esquemas para trabajar en el teórico de hoy. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar segunda era? Segunda era vamos a empezar con directamente diferentes tipos de metabolismo. Nosotros ya veníamos hablando de metabolismos, ya veníamos trabajando con procesos metabólicos, fundamentalmente estuvimos trabajando con metabolismo mitocondrial, si ustedes recuerdan, dentro del metabolismo mitocondrial habíamos trabajado con la descarboxilación oxidativa del piruvato, habíamos trabajado con el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en procesos metabólicos y los vamos a abordar según biomoléculas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de procesos metabólicos de los hidratos de carbono, vamos a hablar de procesos metabólicos de lípidos, de proteínas y aminoácidos, de ácidos nucleicos, ¿sí? Y así vamos a ir desarrollando los teóricos de lo que corresponde a segunda era. El final de segunda era va a tener una pequeña parte que corresponde a lo que es nutrición normal. Recuerdan que nosotros, nuestra materia es como que está compuesta por 3 componentes diferentes. Tenemos la parte de bioquímica, la parte de nutrición normal y la parte de inmunología. Nosotros vamos a, digamos, vamos a trabajar ahora esta primer parte de la segunda era, vamos a trabajar con, como les decía, bioquímica, vías metabólicas. Al final de segunda era vamos a trabajar con algunas clases de nutrición normal que van a estar relacionadas un poco con la parte bioquímica que estuvimos viendo, va a haber una cierta relación. Y ya sí, tercera era es exclusivamente inmunología y eso es totalmente diferente a todo lo que vimos la primera y segunda era. ¿Mm? Así que voy a compartir la pantalla, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en los próximos teóricos, por lo menos en los 4 o 5 próximos teóricos, y a partir de ahí nos vamos a organizar con lo que corresponde al teórico de hoy, ¿sí? Así que, como les decía, acá voy a ver un poquito si está todo en orden. Como les decía, hoy de qué vamos a comenzar a hablar dentro de lo que es el comienzo de segunda era. Dentro de esto vamos a trabajar con el metabolismo de glúcidos. Cuando digo metabolismo de glúcidos, chicos, ustedes recuerden que el concepto metabolismo hacía referencia a procesos que eran anabólicos y procesos que eran catabólicos. No se olviden que dentro del metabolismo teníamos procesos anabólicos, biosintéticos o reductivos, y procesos catabólicos, degradativos o oxidativos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que todos los procesos que vayamos a ver a partir de ahora, algunos van a ser anabólicos y otros van a ser catabólicos. Y lo que van a involucrar es fundamentalmente los hidratos de carbono, como la glucosa, el glucógeno y algunas otras sustancias que vamos a hablar. Les comento cuáles son los procesos que vamos a estudiar. Bueno, vamos a estudiar a la glucólisis, yo los invito, chicos, a que cada vez que ustedes escuchen el nombre de una vía metabólica,
cada vez que ustedes escuchen el nombre de una vía metabólica, traten a través del nombre de esa vía metabólica de entender de qué proceso estamos hablando. Porque entonces ya tienen una idea general que se va a trabajar a lo largo de esa clase. Fíjense, si yo les digo glucolisis, el término lisis, ¿de qué está hablando? Está hablando de una degradación, ¿no es cierto? Vamos a lisar, vamos a romper, vamos a degradar la glucosa. Por lo tanto, la glucólisis, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de un proceso oxidativo, de un proceso catabólico de la glucosa. Esto es lo que vamos a ver la clase de hoy, ¿sí? Pero no va a ser el único proceso metabólico que involucra a los glúcidos o hidratos de carbono. La clase que viene vamos a ver a la gluconeogénesis. Y acá otra vez los invito. Gluconeogénesis. De vuelta veamos el nombre. La gluconeogénesis es un proceso metabólico que nos va a permitir, el término génesis habla de biosíntesis o síntesis, ¿sí? Vamos a hacer la síntesis. Neo nos habla de nuevas. Y gluco nos habla moléculas de glucosa. O sea, vamos a sintetizar nuevas moléculas de glucosa que nuestra célula no las tenía presentes. Vamos a partir de algunos sustratos que no van a ser hidratos de carbono, eso lo vamos a ir viendo, y partiendo de esos sustratos que no son hidratos de carbono, vamos a sintetizar nuevas moléculas de glucosa. Después vamos a estudiar a la glucogenogénesis y a la glucogenolisis. Fíjense, acá de nuevo tenemos que analizar la palabra. ¿Qué nos dice estas palabras? ¿De qué nos hablan? Nos hablan del metabolismo de un polisacárido que es el glucógeno. Esta es la síntesis de glucógeno y esta es la degradación del glucógeno. Vamos a ver cómo nuestro organismo sintetiza este polisacárido y cómo lo degrada. Y ustedes me van a preguntar, pero ¿y para qué quiero sintetizar un polisacárido y lo quiero degradar? Porque la verdad es que este glucógeno va a ser para nosotros una reserva de hidratos de carbono en nuestro organismo. Vamos a ver que así como almacenamos lípidos, también tenemos la posibilidad de almacenar hidratos de carbono como una estrategia para hacer frente a una de las situaciones metabólicas en la que nos podemos encontrar, que es la situación de ayuno. Ya voy a hablar un poquito ahora de las situaciones metabólicas para que también tengan idea de qué estoy hablando. Bueno, después también vamos a trabajar con, un segundito, con la vía de las pentosas. Y de otras hexosas. Y en este caso vamos a hablar de procesos metabólicos que involucran pentosas, galactosa y fructosa,
haciendo referencia con estas, a otras exosas. ¿Por qué haciendo referencia a otras exosas? Porque en general, del único monosacárido que hablamos nosotros la mayor parte del tiempo es de la glucosa. Pero lo que ustedes tienen que saber es que a través de la dieta nosotros incorporamos otros hidratos de carbono y los podemos metabolizar diferentes a la glucosa, y bueno, de eso también tenemos que hablar a lo largo de las próximas clases. ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos que decir? Que este metabolismo de glúcidos se puede dar en condiciones aeróbicas y en condiciones anaeróbicas. Ya vamos a hablar hoy, sobre todo cuando hablemos de glucólisis, que la mayor parte de los procesos metabólicos es en condiciones aeróbicas, ¿sí? Es en presencia de oxígeno. Sin embargo, algunos de estos procesos los podemos hacer en condiciones anaeróbicas. Si ustedes me van a preguntar, ¿por qué lo podemos hacer en condiciones anaeróbicas? Y bueno, porque algunos tejidos en particular que nosotros vamos a estudiar a lo largo de las próximas clases tienen la particularidad de realizar metabolismo anaeróbico, ¿sí? Trabajar con bajos niveles de oxígeno, ya vamos a ver por qué, y que eso justamente hace a que el proceso metabólico se dé en condiciones anaeróbicas. Ya les voy a explicar en qué consiste y lo que significa. Además, algunos de estos procesos pueden ser en posingesta, o sea, ocurren cuando nosotros estamos inmediatamente después de comer, o en estado postprandial también se utiliza, posingesta o postprandial, perdón, acá hay un error de tipeo, postprandial, vamos a borrar para que quede correcto. Ahí ya les pongo bien. Posingesta y postprandial es lo mismo, ¿sí? Y la otra situación en la que pueden ocurrir muchos de ellos es en ayuno. Eso también lo tenemos que analizar. Nosotros viendo cada uno de estos procesos metabólicos, vamos a ver si ocurren en posingesta, en ayuno, en condiciones aeróbicas, en condiciones anaeróbicas. Son todas cuestiones que necesitamos discutir para poder explicar los procesos metabólicos que involucran a los hidratos de carbono. Bien, con esto, ¿qué intenté hacer yo, chicos? Con esto yo intenté hacer una presentación de lo que por lo menos van a ser nuestras próximas 4 o 5 teóricos siguientes, ¿sí? Yo no sé si alguien algo de lo que dije no lo entiende, algo de lo que mencioné no les quedó claro, pueden preguntar, ¿sí? Si no, vamos a comenzar con la vía metabólica que nos toca trabajar la clase de hoy, que es la glucólisis. Vamos a empezar directamente con ese proceso metabólico, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, esta pantallita dejo de compartir, voy a compartir una nueva para poder empezar a hablar exclusivamente de glucólisis. Yo les subí, chicos, en el aula, no hay PDFs específicos de esto, les subí algunos capítulos de los libros, Metabolismo de hidratos de carbono, de 2 libros diferentes, del Leninger, del McKean. También les voy a subir el de Harper, no lo tenía a mano, por eso no les pasé, pero el de Harper también está bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando, así que va a estar relacionado con eso. Y bueno, cualquiera de las bibliografías pueden usar para, indudablemente acompañado de lo que vemos en teórico, para eso es importante que sigan los teóricos, lo van a poder usar para estudiar este tema. Y como ustedes saben,
y esto lo habrán visto en procesos metabólicos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con cada proceso metabólico que estudiemos? Primero, saber de qué se trata el proceso metabólico, relacionar ese proceso metabólico con lo que ya estudiamos, relacionar con lo que vamos a seguir estudiando, porque acá la idea es que empecemos a relacionar todo. Hoy lo vamos a hacer sobre todo con lo que ya estudiamos anteriormente dentro de la primerera, vamos a relacionar. Tienen que saber de qué se trata en general la vía, si es una vía biosintética, oxidativa. Tienen que saber el sustrato inicial, el producto final, las enzimas regulables, cómo se regulan para saber en qué situación van a ser una vía metabólica y cuándo no. En qué lugar de la célula ocurre la vía metabólica para poder relacionar eso con otros conceptos. Qué tejidos los pueden hacer, ¿sí? Esas son las particularidades que ustedes tienen que recordar. Yo a medida que vaya dando el balance energético, a medida que hoy vaya dando la clase, les voy a decir esto es importante, chicos, esto lo tienen que saber. No quiero que me estudien de memoria una vía metabólica desde el sustrato inicial hasta el producto final en todos los intermediarios. No me interesa, nunca se los voy a pedir. Simplemente estas cuestiones que yo les voy a ir remarcando, por eso es importante que estén atentos en el teórico. Todo lo que yo les voy a ir remarcando que resulte importante es lo que tienen que recordar. ¿Está? Si ustedes después se hacen un apunte, van a ver que no más de una, a lo sumo una hoja les va a llevar el apunte, ambas carillas, pero más que eso no es la información que tienen que recuperar de esta clase. Bueno, como dijimos, vamos a estudiar glucólisis. Les cuento que la glucólisis, como dije, es un proceso oxidativo. Vamos a oxidar la glucosa. Y como ustedes saben, todo proceso oxidativo tiene algunas particularidades. ¿Se acuerdan qué particularidades tenía un proceso oxidativo? Era un proceso catabólico, era un proceso exergónico, es un proceso que genera cofactores reducidos, necesita cofactores oxidados, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones que ya las vimos, tenemos que recordarlas para la clase de hoy, ¿sí? Les cuento que la oxidación de la glucosa la podemos hacer de dos maneras diferentes. La podemos hacer en condiciones aeróbicas y la podemos hacer en condiciones anaeróbicas. Indudablemente, ¿qué es lo que le dice el concepto aeróbico o el concepto anaeróbico? Que la glucólisis va a ocurrir en presencia o ausencia de oxígeno. Y en realidad es más o menos así. La diferencia fundamental que vamos a encontrar es que el producto en condiciones aeróbicas van a ser 2 moléculas de piruvatos. En cambio, el producto en condiciones anaeróbicas van a ser 2 moléculas de lactato. Ya vamos a ver por qué va a ser esa diferencia. En condiciones aeróbicas, como hay oxígeno presente, el piruvato va a poder seguir el metabolismo mitocondrial, va a poder hacer descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, porque está presente el oxígeno, se va a poder hacer metabolismo mitocondrial. En cambio, en condiciones anaeróbicas, el metabolismo mitocondrial es inexistente, por lo tanto, terminamos en lactato y no podemos seguir ningún proceso más. Ya lo vamos a analizar, quédense tranquilos. Lo que quisiera decirles es que el proceso aeróbico la hacen la mayoría de los tejidos, y el proceso anaeróbico la realiza el glóbulo rojo y el músculo
en actividad física. Sobre todo en actividad física intensa. Ahí vamos a tener metabolismo anaeróbico. ¿Sí? Bueno, en el caso del metabolismo anaeróbico hay una diferencia entre el glóbulo rojo y el músculo. El glóbulo rojo no puede hacer metabolismo aeróbico porque no tiene mitocondrias, chicos. Al no tener mitocondrias, es imposible que tenga cadena respiratoria, por lo tanto, es por esto que el glóbulo rojo es incapaz de hacer de forma aeróbica la glucólisis. En el caso del músculo, el metabolismo anaeróbico se debe a que en actividad física intensa tiene una alta demanda de procesos oxidativos, va a tener una alta demanda de oxígeno, va a necesitar más oxígeno del disponible, y es por eso que comienza a ser parte de su metabolismo en condiciones anaeróbicas. Ya vamos a ver por qué la glucólisis en ausencia de oxígeno necesita hacer metabolismo anaeróbico y por qué en presencia de oxígeno puede realizar un proceso diferente que lo llamamos glucólisis aeróbica. Eso también se los voy a explicar, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que me interesa que sepan antes de empezar con la vía metabólica propiamente dicha, es que la glucólisis va a tener 2 etapas. Esas 2 etapas las voy a denominar etapa preparatoria y etapa oxidativa. ¿Por qué se va a llamar esta etapa preparatoria y etapa oxidativa? Porque van a ocurrir procesos diferentes y fundamentalmente la etapa preparatoria también se llama etapa de las exosas. Y se llama así porque todos los intermediarios de esta etapa preparatoria son moléculas de 6 carbonos, como la glucosa. Recuerden que la glucosa es un monosacárido que nosotros fundamentalmente lo vamos a tener circulando en sangre, es algo hidrosoluble, ¿sí? Y los podemos obtener de la dieta como principal monosacárido de la dieta, aunque también lo podemos fabricar en nuestro organismo y después ya vamos a ver cómo lo vamos a fabricar, ¿sí? Como les decía, la etapa preparatoria también se llama etapa de las exosas porque todos los intermediarios son moléculas de 6 carbonos y va a tener una particularidad. Acá va a ocurrir gasto de ATP. ¿Por qué gasto de ATP? Porque con el gasto de ATP nosotros vamos a preparar la molécula de glucosa para que tenga una correcta oxidación en la siguiente etapa. Yo sé que ustedes me van a decir, profe, dijimos que la glucólisis en realidad era un proceso oxidativo. ¿Por qué hablo de gasto de ATP si los procesos oxidativos se caracterizan por ganancia de ATP? Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Esto nos puede pasar en más de un proceso metabólico. Muchas veces vamos a tener que primero preparar la molécula que vamos a oxidar y en ese proceso de preparación, como en este caso, a veces hay una mínima inversión de energía. Digo mínima porque cuando hagamos el balance total van a ver que lo que genera la glucólisis en verdad es una ganancia. A pesar de esta mínima inversión, al final va a existir una ganancia. La ganancia fundamentalmente la vamos a ver en la etapa oxidativa, propiamente dicha. Esta también se llama etapa de las triosas, y se llama así porque los intermediarios que participan acá son moléculas de 3 carbonos, por eso se llama etapa de las triosas.
Recuerden que si yo parto de una exosa y paso a una triosa, voy a tener 2 triosas a partir de una exosa. La exosa tiene 6 carbonos y las triosas tienen 3, por lo tanto de una exosa voy a poder obtener 2 triosas. Y eso quiero que lo tengan presente porque cuando hagamos el proceso lo tienen que poder diferenciar. Esta etapa de las triosas es la verdadera etapa oxidativa y es donde voy a tener ganancia de ATP. ¿Y por qué voy a tener ganancia de ATP en esta etapa oxidativa? Porque acá van a ver fosforilaciones a nivel de sustrato. Ustedes conmigo ya han discutido qué es una fosforilación a nivel de sustrato, hoy lo vamos a volver a ver, es importante que lo recuerden. Y también a partir de algunos cofactores reducidos, sobre todo en proceso aeróbico, cuando la glucólisis se hace aeróbica, también a partir de algunos cofactores reducidos vamos a hacer fosforilación oxidativa, ¿sí? Pero bueno, la verdadera ganancia la vamos a tener en la etapa de las triosas, ¿sí? Bueno, dicha y hechas estas aclaraciones, la idea ahora es que de algún modo yo comience con el verdadero proceso metabólico. Voy a dejar de compartir esta pantalla con ustedes, voy a compartir, perdón, una nueva pantalla. Y ahora sí, vamos a ir paso por paso contándoles cómo realizamos la glucólisis. No sé si tienen alguna duda con lo que yo dije hasta acá, con las etapas, que a veces la podemos hacer en condiciones aeróbicas, a veces la hacemos en condiciones anaeróbicas. Un detalle que me gustaría agregar, perdón, disculpen, y no lo puse, y que me parece que es importante que lo veamos, acá nos quedó espacio para esto, la glucólisis la realizan todos los tejidos, en posingesta y en ayuno. Fíjense qué interesante, en todo momento podemos hacer glucólisis, hay una excepción para todo, excepto el hígado y el tejido adiposo, que solo lo hacen en posingesta. Ustedes me preguntarán a qué se debe esta excepción y vamos a hacer algunas aclaraciones. En el caso del hígado es porque en ayuno utiliza las enzimas glucolíticas para hacer gluconeogénesis, o sea, para hacer otra vía metabólica, las mismas enzimas que hoy vamos a hacer glucólisis, que vamos a usar en glucólisis, el hígado cuando se pone en ayuno usa las mismas enzimas para hacer una vía metabólica diferente. Es por eso que el hígado en posingesta hace glucólisis y en ayuno no puede hacer. El resto de los tejidos hace glucólisis en ayuno y en posingesta. Y en el caso del tejido adiposo, fíjense qué interesante que lo que voy a contar es insulino dependiente. A ver si alguien se acuerda, al ser insulino dependiente, ¿qué implica? Yo voy a ir poniendo algo acá. No tiene el GLUT4 en ayuno en
la membrana, y a ver si me logran entender lo que quise decir con esto. ¿Qué quiero decir con que el tejido adiposo hace solo glucólisis en posingesta? Porque en ayuno, al ser insulino dependiente, no tiene el GLUT4 en su membrana. ¿Para qué necesitábamos el GLUT4? Yo les había contado a ustedes que la glucosa, para ser usada, y lo vamos a ver ahora en un ratito, para ser usada por los tejidos, bien ahí, Santangelo, bien Jessica, para que la glucosa pueda ser usada por los tejidos, como era hidrosoluble, necesitaba transportadores en la membrana para ingresar. Lo van a ver en seminario todos los transportadores, así que quédense tranquilos, van a hablar de eso. Necesitan un transportador para que la glucosa ingrese y ustedes puedan hacer glucólisis. Y se acuerdan que habíamos charlado que en realidad la mayor parte de los tejidos tiene siempre al transportador de glucosa en la membrana. Entonces llega la glucosa, ingresa y se terminaron nuestros problemas. Pero ¿qué nos pasa en los tejidos insulino dependientes? Nos pasa que tienen un GLUT4 que puede variar en dos estadios. Puede estar citoplasmático en vesículas y puede aparecer en la membrana bajo los estímulos de la insulina. ¿Se acuerdan? A ver, la insulina se unía a su receptor, era un receptor de membrana con actividad tirosinquinasa, generaba puntos de nucleación, fosforilando en residuos de tirosina a la propia cadena beta o al SRI. A esos puntos de nucleación se unía la PI3 quinasa, que fosforilaba un fosfolípido de membrana, se activaba la PKB una quinasa que fosforilaba la AS160, y la AS160 fosforilada hacía que la RAP, que es una proteína G pequeña monomérica que tenemos en citoplasma, mantenga unido su GTP, no lo hidrolice. Al estar fosforilada quedaba inactiva la AS160, eso hacía que la RAP siga sosteniendo el GTP unido, siga activa, y la RAP con GTP unido ayudaba a la expresión del GLUT4. En ayuno pasaba esto. Ustedes me van a decir, ¿y por qué no puso acá el tejido muscular, que también es insulino dependiente en ayuno? ¿Se acuerdan del tejido muscular? ¿Saben por qué no lo puse? Porque en ayuno el tejido muscular puede sacar glucosa de su glucógeno, que está almacenado adentro. ¿Sí? Entonces, hace glucólisis con la glucosa de su glucógeno y no necesita tomar glucosa de la sangre. Porque el tejido muscular tiene almacenado su propio glucógeno. De ahí libera glucosa y realiza glucólisis. Por eso el músculo puede hacer glucólisis tanto en ayuno como en posingesta. El tejido adiposo no. Porque no tiene almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, tiene almacenamiento de lípidos. ¿Está? Bueno, todas estas cuestiones las tienen que ir entendiendo, porque de eso depende que comprendan a este proceso metabólico. ¿Estamos? Bien. Un detalle más que no les puse y me parece que es importante que lo entiendan: la oxidación de la glucosa es un proceso citoplasmático. Ocurre en su totalidad en el citoplasma. ¿Está? Eso es algo también importante. Disculpen que me había olvidado de estos conceptos que creo que son fundamentales y que hacen a que entendamos la vía que vamos a estudiar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre todo lo que yo dije? ¿Que se aclare algo más? ¿No? Bueno, saben que pueden conectar micrófonos y consultar todo lo que necesiten.
Vayan tomando sus apuntes, porque todo lo que yo les puse en esa imagen anterior es importante para ustedes, lo tienen que saber, ¿sí? Son conceptos que le van a ayudar a entender esta vía metabólica. Ahora sí nos vamos a la vía, vamos a la glucólisis propiamente dicha. Yo voy a hacer la glucólisis en cualquier tejido, no importa. Lo único que tienen que saber, chicos, es que nosotros en sangre siempre tenemos glucosa, ¿sí? Siempre hay glucosa. Ustedes me van a decir, pero en general tenemos glucosa cuando estamos en posingesta, ¿no es cierto? Sí, chicos, hay más glucosa en sangre cuando estamos en posingesta. Sin embargo, los valores normales que ustedes estudiaron de bioquímica son valores en ayuno, con 8 horas de ayuno, lo van a ver en el trabajo práctico de estas próximas semanas, ¿sí? Siempre hay glucosa en sangre. Hasta cuando yo digo que tengo una hipoglucemia, hay glucosa, pero en bajas cantidades. Y obviamente, cuando estoy en posingesta, hay más glucosa que cuando estoy en ayuno, ¿sí? Pero siempre hay glucosa. Como dijimos, la glucosa es algo hidrosoluble, viaja por sangre tranquilamente, sin ningún inconveniente, y lo hace gracias a su hidrosolubilidad, pero cuando yo quiero hacer glucólisis y necesito que la glucosa ingrese a un tejido, necesito que en la membrana exista algún GLUT. Los GLUT, ¿qué son? Son transportadores exclusivos para glucosa, y transportan glucosa a favor de gradiente. ¿Con esto qué puedo decir? Pueden transportar glucosa al interior de una célula y también la pueden sacar de la célula. ¿Qué significa a favor de gradiente? Que la glucosa siempre va a pasar desde donde está en mayor cantidad hacia donde está en menor cantidad. Si está en mayor cantidad en la sangre, va a ingresar al tejido. Si el tejido no usa la glucosa que ingresó porque está haciendo algún otro proceso metabólico y se empieza a acumular glucosa adentro del tejido, vuelve a salir hacia afuera, ¿sí? Si un tejido no la usa, la glucosa otra vez sale a sangre y se sigue transportando. ¿Está? Bueno, este proceso va a ocurrir tanto, como dije, tanto en ayuno como en posingesta, excepto en algunos tejidos que solo pasa en posingesta. El GLUT puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que sea, dependiendo de qué tejidos estemos hablando. Y también cabe la posibilidad de que la glucosa no ingrese desde afuera, sino, como dije, en el músculo. A veces la glucosa puede venir de la degradación del glucógeno. No siempre voy a usar glucosa sanguínea. El músculo tiene la excepción de poder hacer en algunas situaciones metabólicas glucólisis partiendo de glucosa que tiene almacenada. ¿Está? Bueno, cuando ingresa la glucosa a la célula, lo primero que le tiene que pasar a esta glucosa para que no vuelva a salir, es una forma de que la célula se asegura de que la glucosa queda retenida en ese tejido y ella lo va a poder empezar a utilizar. El primer paso, y que también forma parte de otros procesos metabólicos que nosotros vamos a estudiar en estas próximas clases, lo primero que hacemos con una glucosa apenas ingresa es fosforilarla, transformarla en glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa transformar en glucosa 6-fosfato? Agregarle un grupo fosfato en el carbono 6. El grupo fosfato proviene de una molécula de ATP. Nosotros vamos a gastar una molécula de ATP, le vamos a sacar un grupo fosfato, se va a transformar en ADP, y ese grupo fosfato se va a unir por un enlace éster al carbono 6, que tiene una función alcohol. Acuérdense que
el carbono 6 de la glucosa tiene una función alcohol, ahí se va a unir el grupo fosfato, y así vamos a generar la glucosa 6-fosfato. Como todo proceso metabólico, estos procesos se catalizan por enzimas. Y cada vez que yo tenga un proceso irreversible, como el que están viendo acá, es un proceso irreversible. Generalmente los procesos irreversibles tienen deltas G que son negativos. ¿Se acuerdan? Espontáneos, irreversibles, delta G negativo. Son siempre catalizados por enzimas, y son catalizados por enzimas regulables. Siempre que haya un proceso irreversible, la enzima va a ser regulable. Así que yo por ahora las enzimas regulables las voy a poner de otro color. Acá va a haber una enzima que va a catalizar esta reacción, se llama exoquinasa. La exoquinasa, chicos, es una enzima que está presente en todos los tejidos. En todos los tejidos hay exoquinasa. Hay diferentes isoenzimas. La glucoquinasa es una isoenzima. Acá voy a poner, porque estoy poniendo quinasa con Q, voy a poner en todas igual. La glucoquinasa es una isoenzima especial de la exoquinasa. Esta glucoquinasa la encontramos fundamentalmente en hígado y células betas del páncreas. La exoquinasa está en todos los tejidos, ¿sí? La diferencia entre la exoquinasa como enzima y la glucoquinasa, que es una isoenzima, ¿se acuerdan? El concepto de isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, solamente que tienen una secuencia diferente de aminoácidos y están en tejidos diferentes. Y al tener una secuencia diferente de aminoácidos, tienen distintas afinidades por los sustratos, tienen diferentes KMs. La exoquinasa tiene un bajo KM por la glucosa, tiene mucha afinidad, y la glucoquinasa tiene un alto KM por la glucosa, tiene poca afinidad, por lo que en general la glucoquinasa solamente actúa, y escuchen lo que les voy a decir, cuando hay grandes cantidades de sustrato, mucha glucosa. En cambio la exoquinasa puede actuar en bajas o altas cantidades de glucosa, por este KM. La exoquinasa tiene mucha más afinidad y la glucoquinasa tiene menos afinidad. Por eso la glucoquinasa solamente actúa en altas concentraciones de glucosa, no en bajas. ¿Estamos hasta ahí? La puse a las dos enzimas de otro color porque se regulan. Dentro de un rato les voy a contar cómo se regulan. Una vez que tengo la glucosa 6-fosfato, les cuento, chicos, que a partir de acá la glucosa puede seguir diferentes destinos. Yo, a partir de una glucosa 6-fosfato, puedo hacer glucogenogénesis. A partir de una glucosa 6-fosfato puedo hacer vía de las pentosas, o a partir de la glucosa 6-fosfato puedo seguir la glucólisis. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la glucólisis. Pero recuerden que yo en las células puedo llegar hasta glucosa 6-fosfato, y de ahí puede ser que, según el mecanismo que esté favorecido, puedo seguir la glucólisis, o a veces puedo seguir otras vías metabólicas. ¿Está? Bien. ¿Preguntas hasta acá con todo lo que les conté? ¿Algo que quieran que les aclare? ¿Algo que quieran saber?
¿Alguna? Profe, Sí, te escucho. ¿puede repetir qué otros procesos se dan después de que llega glucosa 6-fosfato? Sí, vos podés hacer glucólisis, podés hacer glucogenogénesis o podés hacer vía de las pentosas. ¿Sí? Eso es lo que podés hacer. Sí, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, estamos en glucólisis, así que vamos a seguir con la glucólisis. El paso siguiente es un paso reversible. La glucosa 6-fosfato se va a isomerizar, se va a transformar en un isómero, que es la fructosa 6-fosfato. Si ustedes prestan atención, estamos en la etapa de las hexosas, porque todos los intermediarios por ahora tienen 6 carbonos. Esta etapa reversible es catalizada por una enzima que es una isomerasa. A ver qué le pasa a mi cursor que no me está respondiendo. Ahí está. Por una isomerasa. ¿Está? Y posteriormente vamos a hacer una nueva etapa irreversible donde esta fructosa 6-fosfato se va a romper, se va a volver a fosforilar, perdón. Una nueva etapa irreversible donde esta fructosa 6-fosfato se va a volver a fosforilar. Acá vamos a volver a gastar ATP para agregar un grupo fosfato más a este sustrato y así concluir nuestra etapa preparatoria con gasto de energía. La fructosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 1,6 difosfato. Fíjense, ya no solo tiene un fosfato en el carbono 1, un fosfato en el carbono 6, ahora también hemos agregado un fosfato en el carbono 1. ¿Está? Es una nueva fosforilación, y esta nueva fosforilación es catalizada por una nueva etapa irreversible, por lo tanto la enzima que va a catalizar esta reacción es una enzima regulable. Se llama se llama fosfofructoquinasa 1. Chicos, disculpen, a veces quinasa las escribo con Q o con K, es lo mismo, ¿sí? Y normalmente a esta la vamos a abreviar con una sigla que es FFK1. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿cuál es el nombre que está después? La fructosa 6-fosfato va a generar. Fructosa 1,6 difosfato. Gracias. Bueno. Bueno, y esa fructosa 1,6 difosfato se forma a partir de esta enzima que es la fosfofructoquinasa 1. Bien, a partir de acá empieza la etapa de las triosas. Y para empezar la etapa de las triosas, esta hexosa se tiene que dividir en 2 triosas. Lo hace por una reacción reversible catalizada por una enzima que se llama aldolasa. Y las 2 triosas que se van a formar por una ruptura de un enlace covalente son la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato la puedo abreviar por la sigla DHA, dihidroxiacetona fosfato. La puedo abreviar por esta sigla DHAP, para no escribir toda la palabra dihidroxiacetona fosfato. Y la segunda triosa que se forma es el gliceraldehído -3-fosfato.
¿sí? Bueno, ¿qué hice? Con la aldolasa, chicos, partí al medio la exosa y formé dos triosas diferentes. Ustedes me van a decir, ¿por qué no se forman dos triosas iguales? Porque si ustedes recuerdan, la glucosa es un hidroxialdehído, tiene una función aldehído y después tiene muchos alcoholes. Si yo parto a la mitad, alguna de esas mitades va a tener el aldehído y otro va a tener solamente funciones alcoholes, que en este caso va a ser, digamos, una función, va a estar, digamos, en la función acetona. Y las dos van a conservar, un grupo fosfato, porque yo le había agregado dos grupos fosfatos. Les cuento, de las dos triosas, las que verdaderamente continúa con la glucólisis es el gliceraldehído. La dihidroxiacetona fosfato, chicos, no me sirve para hacer glucólisis. Y ustedes me van a decir, ¿y qué hacemos? ¿Desperdiciamos ese nutriente? ¿Desperdiciamos la energía que tiene la dihidroxiacetona fosfato? No. Lo que vamos a hacer es que esta dihidroxiacetona fosfato se va a transformar por una reacción reversible catalizada por una isomerasa. Se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, y ahora voy a tener dos gliceraldehídos 3-fosfatos para continuar con mi etapa de las triosas de la glucólisis. ¿Por qué tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato? Fíjense, de una glucosa generé dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Uno es el verdadero gliceraldehído 3-fosfato obtenido por acción de la aldolasa, y el segundo gliceraldehído es el que, a través de la dihidroxiacetona fosfato, formé por una isomerasa. Ahora tengo dos gliceraldehídos para continuar la etapa de las triosas. Esos dos gliceraldehídos, chicos, por una reacción reversible, que va a ser una fosforilación oxidativa. Si voy a hacer una fosforilación oxidativa, voy a necesitar fosfato inorgánico, 2, porque tengo dos gliceraldehídos, a ambos los voy a fosforilar oxidativamente. ¿Qué quiero decir? El gliceraldehído, además de fosforilarse, se va a oxidar. ¿Qué pasa cada vez que oxido un sustrato en una vía metabólica? Algo se tiene que, a ver si me pueden decir qué tiene que pasar con un segundo elemento, si el sustrato Reducir. Se tiene que reducir, profe. Tiene que Perfecto. ser reducido, sí. ¿Y qué normalmente usamos acompañando a las enzimas y que se reducen? ¿Qué usamos? Usamos Cofactores, profe. cofactores. Acá en este caso, como ha dicho el compañero que habló, vamos a usar NAT. Y pongo 2 NAT porque son dos gliceraldehídos los que van a participar de la fosforilación oxidativa. El gliceraldehído se oxida y el NAT se va a reducir. Tengo dos NAT reducidos y acá tengo un 1,3 bifosfoglicerato como producto de esta reacción reversible, donde por acción de la gliceraldehído deshidrogenasa se acaba de fosforilar oxidativamente el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y cuántas moléculas de 1,3 bifosfogliceratos me van a formar?
se me van a formar 2 moléculas, ¿sí? 2 moléculas porque estoy en la etapa de las triosas, y recuerden que habíamos partido de una hexosa y hemos formado 2 triosas en este proceso. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Fíjense, hicimos la etapa de las hexosas, las enzimas importantes las puse de otro color rojo. La característica de la etapa de las hexosas, que es una etapa preparatoria, con gasto de energía, gastamos 2 ATPs en esa etapa. Y ahora estamos en la etapa de las triosas, donde tengo 2 triosas que están pasando por el proceso oxidativo. Hasta ahora hicimos una fosforilación oxidativa y generamos 2 moléculas de NAT reducido. ¿Sí? Bueno, este 1,3 bifosfoglicerato va a, por una reacción reversible, que va a ser una fosforilación a nivel de sustrato, va a necesitar 2 moléculas de ADP, va a formar por una fosforilación de sustrato, a nivel de sustrato, perdón, 2 moléculas de ATP, y me va a dar como producto el 3-fosfoglicerato. Se van a formar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato por esta reacción reversible, que es una fosforilación a nivel de sustrato y me permite ganar ATP, catalizado por una fosfoglicerato quinasa. Recuerden, fosforilación a nivel de sustrato es una reacción que me permite formar directamente moléculas de alta energía, sacándole energía a un sustrato. Al sustrato que le estoy sacando energía es al 1,3 bifosfoglicerato, y lo estoy transformando en 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato va a sufrir una isomerización, se va a transformar en 2 moléculas de 2-fosfoglicerato. Acá lo único que hicimos, chicos, es cambiar la posición del grupo fosfato, del carbono 3 al carbono 2. Esto lo hago por una enzima que cataliza una reacción reversible, que es la mutasa, ¿sí? Y este 2-fosfoglicerato, por una hidratación, estas 2 moléculas de 2-fosfoglicerato, por un proceso de hidratación, voy a necesitar 2 moléculas de agua, me va a dar 2 moléculas de fosfoenol piruvato. Yo Profe, voy a una ir... consulta. Ahí no se deshidrata en vez de hidratar. Es una hidratación, se deshidrata cuando hacemos gluconeogénesis. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, les decía, la enzima que cataliza esta hidratación, se llama enolasa. Acá les escribo. Es una enzima que cataliza una reacción reversible y es la enolasa. Una vez que tengo el fosfoenol piruvato, va a haber una nueva reacción de fosforilación a nivel de sustrato, pero ahora va a ser una reacción irreversible. De nuevo, voy a tomar 2 ADPs, que se van a transformar en 2 ATPs. Es irreversible el proceso, tiene delta G negativo, indudablemente hay ganancia de energía, y el producto de esta fosforilación a nivel de sustrato son 2
moléculas de piruvato catalizado por la enzima piruvato quinasa. Bueno, si estamos en condiciones aeróbicas, en aerobiosis, y dijimos que las condiciones aeróbicas dependían de que tengamos una mitocondria disponible con oxígeno en su interior. Eso es tener condiciones aeróbicas. Una mitocondria con suficiente oxígeno en su interior. Si estamos en esas condiciones, hay oxígeno y una mitocondria con oxígeno en su interior, el piruvato ingresa a la mitocondria y hace descarboxilación oxidativa, hace ciclo de Krebs, hace cadena respiratoria y finalmente hacemos fosforilación oxidativa. Si estamos en condiciones aeróbicas, este piruvato no se queda en el citoplasma, completa su oxidación en el metabolismo mitocondrial. ¿Qué pasa si estamos en anaerobiosis? Y yo le dije que la condición de anaerobiosis era que no teníamos suficiente oxígeno para que la cadena respiratoria funcione, o directamente no teníamos mitocondrias, como ocurría en el glóbulo rojo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué pasa si estoy en condiciones anaeróbicas? En condiciones anaeróbicas, el piruvato, por una reacción reversible, se reduce a lactato o ácido láctico para que el piruvato se reduzca. Van a ser 2 lactatos, porque son 2 piruvatos. Para que el piruvato se reduzca, algo se tiene que oxidar, se van a oxidar los mismos 2 NAT del proceso anterior. Estos NAT reducidos que ustedes tenían acá, ahora se van a oxidar. Y el producto no va a ser piruvato, sino que va a ser lactato. En condiciones aeróbicas, el producto de la glucólisis son 2 moléculas de piruvato. En condiciones anaeróbicas, el producto de la glucólisis son 2 moléculas de lactato. ¿Por qué termino en lactato y no me quedo en piruvato en condiciones anaeróbicas? ¿Por qué? ¿Cuál sería la función del metabolismo mitocondrial? La función del metabolismo mitocondrial es reoxidar cofactores reducidos en la vía oxidativa, ¿se acuerdan? En el metabolismo mitocondrial, sobre todo en la cadena respiratoria, reoxido los cofactores de las vías oxidativas. Como en condiciones anaeróbicas no tengo cadena respiratoria, el pasaje de piruvato a lactato se responsabiliza de eso, de reoxidar el cofactor reducido en esta vía oxidativa. Esa es la función que tiene el pasaje de piruvato a lactato por la enzima lactato deshidrogenasa, que ustedes la van a conocer con la sigla LDH. ¿Sí? Profe,
Sí, Pode ajustar, porfa, embaixo, porque não dá para ver lo de burro depois que hice anaeróbico. Só no para se poder. ve, Não se vê. no se ve. Não se vê, porfa. Para que A saque um print, porfa. A ver cómo hago. Si apretar, Porque si apretar Alt, las, los botones salirán. el tema es que Seguir a ver. No, La es- compañera es- Mota Coutinho tiene que apretar el botón Alt que está al lado de la tecla espacio y ahí van a bajar todos los carteles que vos decís y vas a poder tirar un print. acá hice algo que no sé qué pasó. Sí, gracias, Verónica. Yo Ahí comprendí. está. Gracias. Ahí está. ¿Pudiste, Daniele? ¿Pudiste hacerlo? Sí, profe, gracias. ¿El resto lo está viendo? Sí, Sí, profe, se ve Dale, bien. perfecto, perfecto. Ujú. Ven, ahí ustedes tienen esa enzima lactato deshidrogenasa que ustedes la estudiaron como LDH, que era una isoenzima, que era una enzima sérica, que tenía varias isoenzimas, ¿se acuerdan? Hay enzimas musculares en el glóbulo rojo. Les cuento que el metabolismo anaeróbico, yo se los mencioné como importante en el glóbulo rojo y en el músculo, ¿sí? Pero también lo hacen los leucocitos, también lo puede hacer el cerebro, ¿sí? En todos los sitios donde hay isoenzimas de lactato deshidrogenasa, podemos hacer la médula adrenal también. Fíjense, piensen, escúchenme lo que les estoy diciendo, piensen, todos los sitios donde hay isoenzimas para la lactato deshidrogenasa son todos los tejidos que pueden llegar a ser metabolismo anaeróbico. Ustedes me van a decir, pero usted nos dijo que hace el músculo y el glóbulo rojo. El músculo en actividad física intensa y el glóbulo rojo siempre hacen glucólisis anaeróbica. Otros tejidos en situaciones de hipoxia pueden hacer glucólisis anaeróbica. Ustedes me van a decir, ¿el cerebro puede hacer glucólisis anaeróbica? Sí, si está en hipoxia, hace glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque tiene la lactato deshidrogenasa. Todos los tejidos que tengan a la isoenzima de la lactato deshidrogenasa en su interior, en situaciones de hipoxia, están preparados para hacer glucólisis anaeróbica. En general hacen glucólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es la que nos permite la ganancia de mayor cantidad de energía. Pero eso no quita que hay tejidos, además del glóbulo rojo y del músculo en actividad física, que siempre hacen glucólisis anaeróbica, hay tejidos que en excepciones pueden hacerlo. Lo importante, cuando estoy en condiciones aeróbicas, termino en 2 piruvatos, cuando estoy en condiciones anaeróbicas, termino en 2 lactatos. ¿Sí? Bueno, de todo este lío que está acá puesto en el esquema, nunca les voy a pedir que lo reproduzcan, quédense tranquilos. Quiero que sepan que empezamos por glucosa y podemos terminar en 2 piruvatos o terminar en 2 lactatos, y que me sepan explicar cuándo terminamos en 2 piruvatos y me sepan explicar cuándo terminamos en 2 lactatos. Y que cuando terminamos en 2 piruvatos, el NAT reducido se va al metabolismo mitocondrial. ¿Y cómo ingresa el NAT reducido citoplasmático al metabolismo mitocondrial? ¿Qué voy a necesitar para que este NAT reducido citoplasmático entre al metabolismo mitocondrial? Las lanzaderas, profe. Las lanzaderas. Muy bien ahí. Si no, no llega. Y que cuando estoy en condiciones anaeróbicas, como no puedo hacer metabolismo mitocondrial, el NAT reducido en la vía se reoxida en el pasaje de piruvato a lactato. Eso es lo que quiero que se acuerden. ¿Está? Hay una etapa de las hexosas, que va hasta fructosa 1,6 difosfato, y de ahí empiezo con la etapa de las triosas, y la única triosa que puede seguir la etapa de las triosas es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todas las enzimas que están en azul, chicos, no quiero que se acuerden. Las enzimas que se tienen que acordar son las que están
en color rojo y que son las que van a catalizar reacciones irreversibles. Las 3 son regulables, sin embargo, hay una que la va a ser la más importante, que es la fosfofructoquinasa 1, que esta es la marca pasos. Esta, acuérdense, va a decidir si hago o no glucólisis. Acá, chicos, le voy a pedir la regulación de las 4 regulables, porque la exoquinasa y su isoenzima glucoquinasa tienen regulaciones diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se regula la vía. Les dije, de la vía quiero que sepan sustratos y productos, y cuáles son los productos en condiciones aeróbicas y cuáles son el producto en condiciones anaeróbicas. Eso quiero que sepan. Regulación. Yo dije, la primera reacción es catalizada por una exoquinasa en todos los tejidos, excepto en el hígado y el páncreas, las células betas del páncreas, donde hay una isoenzima muy particular de la exoquinasa, que se llama glucoquinasa, y que tiene la particularidad de tener un alto KM. Poca afinidad por la glucosa. Solo actúa sobre la glucosa cuando hay alta cantidad de glucosa. Regulación. Vamos. La exoquinasa es una enzima que es alostérica y tiene como modulador negativo su producto, la glucosa 6-fosfato. No tiene modulador positivo, tiene modulador negativo. O sea, en general, al aumentar el sustrato, al aumentar la glucosa, la enzima se relaja. Acuérdense cómo actuaba una enzima alostérica, chicos. Se podía relajar por altas concentraciones de sustrato o por moduladores positivos. Acá no tiene modulador positivo. Por altas concentraciones de sustrato se relaja y cataliza esta reacción. Cuando se acumula el producto final, se tensa y disminuye su actividad catalítica. Es modulador negativo el producto de la reacción. Y la glucoquinasa tiene una regulación genética. Es inducida, tiene inducción genética por insulina. O sea, esta isoenzima está en el hígado y en las células betas del páncreas cuando estamos en posingesta, chicos. Si no estamos en posingesta, represión genética por glucagón. Si estamos en ayuno, chicos, no se sintetiza la glucoquinasa. Está ausente la glucoquinasa del hígado y de las células betas del páncreas cuando estamos en ayuno. Solamente aparece cuando estamos en posingesta. ¿Se acuerdan de regulación genética? Inducimos la síntesis, la transcripción de genes y la síntesis de una enzima, o reprimimos la transcripción de genes y la síntesis de una enzima. Si la enzima se sintetiza, hay actividad catalítica. Si la enzima no se sintetiza, no hay actividad catalítica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense cómo estamos integrando con lo que ya estudiamos. Yo acá les voy a... Sí, escucho. ¿Puede repetir otra vez lo de la glucoquinasa, lo de la inducción y represión? Bueno, cuando estamos en posingesta y hay insulina, la insulina a través de la cascada de las MAP quinasas va a inducir la transcripción de genes de la glucoquinasa, aumenta la transcripción de genes, aumenta la síntesis de la glucoquinasa y tengo actividad catalítica. En ayuno, el glucagón va a fosforilar a través de la PKA, la proteína CREP, que es un factor de transcripción. La CREP, el núcleo va a reprimir la transcripción de genes de la glucoquinasa. Al reprimir la transcripción de genes, no hay síntesis de glucoquinasa, no hay actividad catalítica.
Miren la relación que les estoy haciendo. Esto lo tienen que empezar a hacer ustedes. Cómo el glucagón va a reprimir, cómo la insulina a través de su unión al receptor va a inducir. ¿En todos los tejidos? No. ¿En qué tejidos, chicos? En el hígado y las células betas del páncreas, que es donde voy a encontrar a esta isoenzima en particular, que es la glucoquinasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Bueno, fantástico. Empiecen a integrar las cosas. De esto se trata bioquímica, porque así se les va a evaluar. Ya no es solamente segunda era, ya es segunda era con todo lo que aprendimos en primera. Bueno, la enzima marcapasos, chicos, es una enzima que es una enzima alostérica. Se regula por moduladores. Tiene moduladores positivos que van a favorecer la forma relajada de la enzima, el AMP, bajos niveles de energía, el ADP, bajos niveles de energía, y el hígado tiene un modulador positivo particular, que es la fructosa 2,6 difosfato. Este último que puse, este último modulador, solamente es modulador positivo en el hígado de esta enzima. En los otros tejidos, en los moduladores positivos, son solamente el AMP y el ADP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que dije? El hígado tiene 3 moduladores positivos, el resto de los tejidos tiene solamente los 2 primeros. ¿Sí? Y los moduladores negativos son el ATP y el citrato. El aumento del ATP, el aumento del citrato, tensa esta enzima. Y escuchen lo que les voy a decir acá. Importante, despiértese el que está dormido ahí, vamos, despiértese. Si yo freno acá, lo voy a hacer así, si yo freno acá con moduladores negativos, la fructosa 6-fosfato se acumula. Si la fructosa 6-fosfato se acumula, como esto es reversible, yo vuelvo hacia atrás y acumulo glucosa 6-fosfato. Si acumulo glucosa 6-fosfato, se inactiva la exoquinasa y la glucosa se deja de fosforilar. ¿Qué pasa si dejo de fosforilar la glucosa? ¿Qué va a pasar con mi glucosa si la dejo de fosforilar? Vuelve a salir. Si yo tengo un tejido donde la glucólisis está frenada, la glucosa sale del tejido. Sobre todo si está frenado en la enzima marcapasos. Fíjense, se frena acá, aumenta la fructosa 6-fosfato. Como esto es reversible, aumenta la glucosa 6-fosfato, frena la exoquinasa, ya no fosforilo, y sale la glucosa. Cualquier tejido que ya tiene suficiente ATP, o se acumuló el citrato porque frené el ciclo de Krebs, miren lo que le estoy diciendo. Ya tengo suficiente ATP, o se frenó el ciclo de Krebs y se acumuló citrato, se frena la glucólisis. Ya no sigo haciendo glucólisis. Y la glucosa que entró vuelve a salir. No la usa este tejido, la puede usar otro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, y la última enzima que se regula es la piruvatoquinasa, y también tiene moduladores positivos y moduladores negativos. Como moduladores positivos de esta enzima, vamos a tener un intermediario de la vía, que es la fructosa 1,6 difosfato,
esta fructosa 1,6 difosfato es modulador positivo de la piruvato quinasa. Y como moduladores negativos, me voy tan lejos porque son un montón de moduladores negativos, tengo el ATP y el citrato otra vez, el mismo ATP y citrato que me inhibía allá arriba, a la enzima marcapasos también me va a inhibir acá. Me va a inhibir el acetil-CoA, el aumento de acetil-CoA también me va a inhibir la alanina, que es un aminoácido, ya vamos a ver después la función de la alanina en todo este proceso, y me va a inhibir los ácidos grasos de cadena larga. Ahí también me va a inhibir los ácidos grasos de cadena larga. ¿Sí? Bueno. Esos son reguladores, los tienen que saber. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. te consulto. A altas concentraciones de moduladores positivos, ¿también se relajan? Cuando tenés mucho modulador positivo, se relaja tu enzima. Con modulador negativo, se tensa. Acordate que eso era regulación alostérica. ¿Sí? ¿Está? Gracias. Bueno. Hay algo que les quiero contar antes de ir al balance energético, que es lo último que voy a ver. Y acá, de nuevo, necesito que se despierten porque lo que les voy a contar es exclusivo para el glóbulo rojo. A veces el glóbulo rojo en ciertas situaciones puede desviar este proceso de glucólisis. ¿Sí? A veces el glóbulo rojo puede llegar hasta 1,3 bifosfoglicerato y por una enzima que va a ser una fosfatasa, lo que va a hacer es sacarme un grupo fosfato y formar el, perdón, no es la fosfatasa, disculpe. A ver, acá tengo que borrar. La fosfatasa actúa después, disculpen. Acá va a actuar una enzima que va a ser una isomerasa. Va a transformarme el 1,3 bifosfoglicerato en dos moléculas de 2,3 bifosfoglicerato. Ustedes se preguntarán cuándo el glóbulo rojo va a desviar en este punto y va a generar 2,3 bifosfoglicerato. Cuando el músculo está en un cuando el glóbulo rojo está en un tejido en hipoxia. Cuando el glóbulo rojo está circulando en un tejido en hipoxia, cuando llega su glucólisis a 1,3 bifosfoglicerato, en vez de usar la gliceratoquinasa, usa una isomerasa y genera 2,3 bifosfoglicerato. ¿Para qué utiliza el glóbulo rojo el 2,3 bifosfoglicerato? Lo usa para que la hemoglobina desprenda todo el oxígeno que tiene asociado. Este 2,3 bifosfoglicerato que se forma en tejidos en hipoxia, dentro del glóbulo rojo se forma, obliga al glóbulo rojo a desprender todo el oxígeno para recuperar la hipoxia del tejido. Una vez que obligó a que todo el oxígeno se pierda, el 2,3 bifosfoglicerato ahora sí se desfosforila por una fosfatasa y vuelve a transformarse en 3-fosfoglicerato y el glóbulo rojo finaliza en lactato su glucólisis anaeróbica, desviando
y no utilizando la fosfoglicerato-quinasa. ¿Cuándo el glóbulo rojo no va a usar la fosfoglicerato-quinasa? Cuando está circulando en un tejido que tiene hipoxia. Porque lo que va a hacer es formar el 2,3 BPG o de 2,3 bifosfoglicerato para obligar a la hemoglobina a liberar todo el oxígeno. Después, el 2,3 bifosfoglicerato se desfosforila, se transforma en 3 fosfoglicerato y continúa la glucólisis hasta 2 moléculas de lactato. Esto es una adaptación que tiene el glóbulo rojo. ¿Sí? Y ahora sí, voy a charlar con ustedes sobre ganancia de energía. Para hablar sobre ganancia de energía, quiero que vean que en la primera etapa gastamos 2 ATPs, en la segunda etapa ganamos 2 NAT reducidos, que en glucólisis anaeróbica se reoxidan, y ganamos 2 más 2, 4 ATPs. Vayamos a un balance energético. Necesito disculpen, no puedo hacer la misma porque no va a haber lugar. Me encantaría poder hacer en el mismo lugar, pero no me queda. Entonces, si vamos al balance energético, que vamos a tener que en condiciones aeróbicas no va a ser lo mismo que en condiciones anaeróbicas. Ya vamos a ver por qué. En etapa de las hexosas gastamos 2 ATPs en cualquiera de las dos formas, y en la etapa de las triosas, acá formamos 4 ATPs, acá formamos 4 ATPs, más 2 NAT reducidos. ¿Por qué no pongo los NAT reducidos en condiciones anaeróbicas? ¿Se acuerdan por qué no pongo el NAT reducido en condiciones anaeróbicas? Porque el NAT reducido en condiciones anaeróbicas se volvía a oxidar en el pasaje de piruvato a lactato, por lo tanto no quedaba reducido. Además, en condiciones anaeróbicas no tengo oxígeno, no tengo metabolismo mitocondrial, por lo tanto no tengo dónde enviar el NAT reducido. Que en condiciones aeróbicas sí va, ¿y a dónde? ¿A dónde va el NAT reducido en condiciones aeróbicas? A la cadena respiratoria. Hace un ratito, y bien lo han dicho, que para que esto vaya a cadena respiratoria, necesito lanzadera. Tengo la lanzadera de glicerol 3-fosfato y tengo la lanzadera de, malato aspartato. ¿Cuál era la diferencia? Que estos 2 NAT reducidos por esta lanzadera entraban como 2 FAT reducidos al metabolismo mitocondrial, y esto entraban como 2 NAT reducidos. ¿Qué consecuencia tenían? Esto me daba, cada FAT reducido en metabolismo mitocondrial me da 1,5 ATPs, ya saben por qué. Si son 2 FAT me van a dar 3 ATPs, y cada NAT reducido en metabolismo mitocondrial, ya saben por qué, me da 2,5 ATPs, o sea que acá como tengo 2, van a ser 5 ATPs. Entonces, si yo quiero hacer un balance, menos 2, empecemos por acá el balance, menos 2 más 4 son más 2 ATPs. Esto gano por glucólisis anaeróbica, cuando oxidamos la glucosa en esta condición, y en glucólisis anaeróbica, ¿qué tengo? Menos 2 más 4, acá me queda más 2. Y estos dos, ¿uso ambas lanzaderas a la vez, chicos?
para los 2 NAT reducidos? ¿Uso las 2 lanzaderas? No. O uso una lanzadera o uso la otra. Entonces, a estos 2 le tengo que sumar 3 y me da 5, o a estos 2 le tengo que sumar 5 y me da 7 ATPs. Dependiendo la lanzadera que yo utilice para hacer el ingreso del NAT reducido. Entonces, pregunta de examen: ¿cuántos ATPs gano por glucólisis aeróbica? Puedo ganar 5 o 7. ¿De qué depende? De la lanzadera que usé. Ahora bien, pregunto, una vez que formo los 2 piruvatos, ¿ya termina el proceso oxidativo? ¿El piruvato no se puede seguir oxidando? Estoy en condiciones aeróbicas. ¿El piruvato se puede seguir oxidando? Sí. Sí. ¿Se acuerdan qué pasaba con el piruvato? Entraba a la mitocondria, ¿y qué hacíamos? Hacíamos 2 veces, porque tengo 2 piruvatos, 2 veces descarboxilación oxidativa del piruvato. Recuerden que por descarboxilación oxidativa del piruvato yo formaba un NAT reducido. Como tengo 2 piruvatos, van a ser 2 NAT reducidos, porque voy a hacer 2 veces la descarboxilación oxidativa. Esto ya es adentro de mitocondria. No necesito lanzaderas, por lo tanto, estos son directamente 5 ATPs. Acuérdense que la descarboxilación oxidativa ya es adentro de la mitocondria, no necesito lanzaderas. Cada piruvato me da un NAT reducido, como tengo 2, son 2 NAT reducidos, son 5 ATPs. ¿Qué hacíamos después? 2 veces el ciclo de Krebs, porque se van a formar 2 acetil-CoAs a partir de 2 piruvatos. Acuérdense, ciclo de Krebs me daba 10 ATPs, 2 por 10 ATPs, 20 ATPs. Y si sumo todo, ¿cuánto gano en condiciones aeróbicas oxidando con... Y escúchenme lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto gano en condiciones aeróbicas oxidando completamente la glucosa? ¿Qué implica oxidar completamente? Implica hacer glucólisis aeróbica, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Eso implica oxidar completamente la glucosa. Otra cosa es hacer solamente oxidación de glucosa por glucólisis aeróbica. Si hago glucólisis aeróbica, dije 5 o 7. Si hago oxidación completa, le tengo que agregar, perdón chicos, que no sé qué pantalla me aparece. Bueno, si hago oxidación completa, a los 5 o 7 le tengo que agregar 5 y 20. O sea, 20 más 5 más 5 son 30 ATPs. O 20 más 5 más 7 son 32. Un segundito, tengo que correr algo acá. 32 ATPs, y esa es la ganancia que voy a tener, entre 30 y 32 por oxidación completa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Incluye glucólisis aeróbica, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Si pregunto solamente la ganancia de glucólisis aeróbica, es 5 o 7. Y tienen que saber explicar por qué 5 o por qué 7. Y es ahí donde deben recurrir a las lanzaderas. Ahora bien, si estoy en condiciones anaeróbicas, ¿sigue el proceso? ¿El lactato se puede seguir oxidando? No. Acá termina mi ganancia en condiciones anaeróbicas. Fíjense qué escasez de energía genera la oxidación anaeróbica versus la oxidación aeróbica.
porque cuando oxido aeróbicamente glucosa, siempre llego hasta el final. Siempre llego hasta descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y el resto del proceso mitocondrial. ¿Está? En condiciones anaeróbicas es muy escasa la ganancia de energía. Bueno, chicos, esto es ganancia de energía. Quiero hacer una aclaración simplemente, y para eso tengo que volver a mi esquemita de atrás. ¿Se acuerdan cuando yo dije que el glóbulo rojo hacía este desvío? Fíjense qué le pasa, qué deja de ganar el glóbulo rojo cuando hace este desvío. Fíjense que cuando el glóbulo rojo sintetiza 2,3 bifosfoglicerato, en vez de ganar 4 ATPs, gana solamente 2. Estos 2 ATPs no los gana, porque esta reacción no la realiza. Por lo tanto, cuando yo voy a la ganancia de energía, a ver, ¿dónde está mi ganancia de energía? Acá está. Fíjense, si el glóbulo rojo generó 2,3 bifosfoglicerato, en vez de ser 4, acá es 2. Y acá, en vez de ser 2, es 0. Cuando el glóbulo rojo genera 2,3 bifosfoglicerato, no gana energía. ¿Sí? No gana energía. ¿Está? En esa condición no tiene ganancia de energía. Es una aclaración que les hago porque tiene que ver con el balance energético. Bien. Chicos, balance energético, regulación, sustratos, productos, qué pasa en condiciones aeróbicas, qué pasa en condiciones anaeróbicas, de la glucólisis tienen que saber. ¿Está? Las características generales de la vía, qué tejidos la hacen, en qué condición, lo tienen que saber. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a todo esto. La clase que viene vamos a ver gluconeogénesis, que es la siguiente vía metabólica. Y vamos a usar gran parte de lo que vimos hoy durante la glucólisis para hacer gluconeogénesis. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. Ya vamos a hablar del miocardio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el miocardio no hace trabajo físico intenso. Y en general el miocardio, en vez de usar glucosa, prefiere usar ácidos grasos. Y después vamos a ver por qué. El miocardio no es un tejido que haga en gran cantidad glucólisis. ¿Sí? Hace más que nada oxidación de ácidos grasos. Por eso voy a hablar después en particular del miocardio. Bueno. A ver, el glóbulo rojo tiene un balance energético de 0 cuando está fabricando 2,3 bifosfoglicerato. Si no, su balance energético es de 2. No me confundan. ¿Por qué? Porque si me dicen que el glóbulo rojo tiene un balance energético de 0, el glóbulo rojo se muere porque no tiene energía, chicos. Ojo con eso. Él logra un balance energético de 0, pero solo cuando está haciendo fabricación de 2,3 bifosfoglicerato, que no es siempre, sino que cuando está circulando por tejidos en hipoxia. Acá me preguntan cuándo se acumula citrato en la glucólisis. Bueno, se acumula citrato cuando se frena el ciclo de Krebs. Cuando nosotros frenamos el ciclo de Krebs, se acumula citrato. Y ahí me frena la glucólisis. ¿Está? Bueno, siempre tengan en cuenta que estas vías
generan energía. ¿Por qué? Porque a partir de esta ATP las células viven. Si yo no genero ATP, las células se mueren. Por favor, tengan eso en cuenta. El pobre glóbulo rojo, si no hace glucólisis anaeróbica, se muere, porque encima, en general, el glóbulo rojo no usa otra sustancia para ganar energía más que glucosa. ¿Está? Bien. Vamos a seguir hablando de todo esto la clase que viene. Vamos a retomar la glucólisis para poder hablar de gluconeogénesis, así que muchas de las cosas que dijimos hoy las vamos a volver a ver. Y bueno, si no tienen más preguntas para hacer, por hoy los dejo libres y nos estaríamos viendo en el segundo teórico de la semana. El teórico del miércoles, para los que le toca miércoles, si a alguno de ustedes le toca miércoles, no se va a dar porque es asueto nacional, se va a recuperar con un Zoom, donde yo les voy a dar el horario de ese Zoom. Yo les voy a subir en plataforma, quédense tranquilos. Es un horario que me dio Bedelía, que ustedes no tienen otra actividad. Así que lo vamos a recuperar, los teóricos del miércoles los vamos a recuperar por Zoom. ¿Está? Bueno, tanto los que son virtuales como los que son presenciales. A ver. Los de las últimas clases de primer era, yo estuve reclamando, tengo que volver a hacer el reclamo porque no me habían mandado las clases. Apenas me manden, les voy a subir, chicos. Yo les dije que dependo de Buenos Aires, que me mande, el sistema de Buenos Aires que me mande, yo no grabo. Pero bueno, apenas tenga, yo reclamé, voy a volver a reclamar. Apenas la tenga, la subo. Falta la del ciclo de Krebs y la de las cadenas respiratorias, porque Bueno. la de piruvato, eso está. Bueno, está. Yo sigo reclamando, espero que me den bolilla, voy a volver a reclamar, supongo que sí. Acá me dice el glóbulo rojo que desprende el oxígeno. No se muere, chicos, porque lo hace e inmediatamente vuelve a hacer glucólisis, sin este desvío y gana el ATP que necesita para vivir. Pero normalmente son los glóbulos rojos que circulan en tejidos isquémicos, en tejidos con hipoxia, perdón, son glóbulos rojos que tienen una menor vida media, ¿sí? Son glóbulos rojos que no van a sobrevivir mucho, pero no inmediatamente se mueren, porque terminó de hacer esa glucólisis y hace una glucólisis con ganancia de ATP y bueno, vuelve a recuperar su energía necesaria. ¿Está? Quédense tranquilos que más o menos así se maneja, pero normalmente se dice que si sometemos a los glóbulos rojos a tejidos en hipoxia por mucho tiempo, tienen una menor vida media. Y esto tiene que ver con los pacientes que fuman, un poco, porque el hecho de fumar genera hipoxia en algunos tejidos. Ya vamos a hacer esas aclaraciones después. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bien, los espero la próxima clase, chicos, ¿sí? Que estén bien, arranquen, empiecen a... Recomendación para todos, empezar a armar los apuntes. Armen sus propios apuntes en base al teórico, en base a lo que les doy de material bibliográfico, que son los libros, así les cuesta menos, porque esta era es larguísima y hay muchísimos temas. Así que empiecen hoy, por favor. Nos vemos la próxima, chicos. Hasta luego. Gracias.